Ahí perfecto, porque ahí estoy con un solo monitor. Perfecto. Ya, entonces, este concepto que es del capital propio tributario, como les decía, fue incorporado en el artículo 41 número, como capital propio en el artículo 41 número 1 a propósito de materias de corrección monetaria. Estamos hablando del año 74, en el cual el efecto inflación que se producía en los resultados de las compañías era un efecto bastante diferente a la realidad que estamos viendo en los últimos 15, 20 años. Cuando hoy día estamos en inflaciones del 4%, en esa época estábamos hablando de inflaciones de 3 dígitos. Y incluso en algunos años que llegaron a 4 dígitos. En ese concepto, si bien en esa oportunidad ya se reconocía que la forma en la que las compañías medían las utilidades a lo largo del tiempo era por las diferencias entre el capital que tenían al comienzo del ejercicio versus aquel que contenían al final, en la práctica este concepto, insisto, solo quedó radicado para efectos de los procesos de corrección monetaria del impuesto de primera categoría en ley de renta y con aplicación a otras materias más bien marginales o bien no vinculadas directamente con impuestos fiscales. Cuando uno preguntaba ¿para qué sirve el capital propio tributario? La mayoría de gente decía para determinar la patente municipal. Y fuera de eso era bien poco, y ahí está por ahí en el artículo 41 número 1. Pues bien, con la reforma se incorpora este concepto no por un capricho, sino porque a la vez ya desde la reforma del año 2014 de la presidenta Bachelet de la ley 20.780, el capital propio tributario había pasado de ser un concepto de corrección monetaria y de patentes municipales a un concepto central para efectos de determinación de impuestos. Y en particular los impuestos a que estaban sujetos los contribuyentes de impuestos finales, propietarios de las empresas. Vamos a ver que este concepto aún se amplía al impuesto primera categoría en otras facetas con la reforma. La primera parte de la exposición, y voy a tratar de mantener los tiempos que me asignaron, entonces en algunas materias las voy a ir pasando más bien rápido, porque mucho el contenido de esta presentación, sin perjuicio que la voy a dejar a disposición de la organización para que después la comparta con aquellos con los asistentes. Este concepto es más o menos un poco complejo cuando uno empieza a estudiar la normativa legal, contable, es un poco complejo diferenciarlo de muchos otros conceptos que se parecen, a lo menos nominalmente, al concepto de capital propio tributario. Y así tenemos el concepto de capital efectivo, capital propio tributario que se relacionan con el ámbito tributario, pero tenemos otros, como patrimonio financiero, patrimonio social, capital social y legal, patrimonio legal. Y todo eso tiene consecuencias para efectos del control del capital propio tributario. Porque muchas veces la vida diaria, los actos que realizan las personas, no están vinculados previamente con los conceptos tributarios, sino que están más bien vinculados con conceptos legales o financieros. Entonces, para darle control o lograr determinar correctamente el concepto tributario, lo que lleva a lo que obliga, lo voy a decir en unos momentos más, obliga a mantener muchos controles extra contables o extra solemnes solamente para efectos de llevar un control de los valores tributarios. ¿Y qué es lo que es el capital? Para efectos, si bien una definición económica tiene importancia para efectos tributarios, es el elemento productor de ingresos que no está destinado a agotarse ni consumirse, sino que debe mantenerse intacto como parte generadora de nueva riqueza. ¿Para qué tiene importancia esto? La ley de la renta se estructura sobre la base de diferenciar aquellas actividades que están vinculadas con la generación de rentas que tienen su origen en el capital versus aquellas que tienen su origen en el esfuerzo humano. Y así tenemos el impuesto de primera y el impuesto de segunda categoría. Pero también tiene importancia para el IVA. ¿Por qué? En los servicios. En los servicios es muy distinto un servicio que es prestado sobre la base de la explotación de un bien de capital a un servicio que es el que lo que predomina es la inteligencia o el intelecto o la labor directamente del ser humano. Y así tenemos, cuando eso es clave para determinar aquellos servicios que están afectos a IVA o exentos, o no afectos, perdón, en virtud de los artículos 20, número 3 y 4 de la ley de la renta. Otro concepto, capital efectivo, ese sí está definido en la ley de la renta. El total de activos con exclusión de aquellos valores que no representen inversiones efectivas, tales como los INTO, que era el mismo concepto que antes se utilizaba para el concepto de capital propio tributario. ¿Para qué tiene importancia esto? Definir qué es lo que es un activo menos valores transitorios, nominales o de orden que no representen algún tipo de inversión. En la práctica es un concepto que está más bien acotado. Está referido en general a la aplicación de multa
o en alguna hipótesis de tasación que están definidas en la ley. Por ejemplo, el artículo 35 de la ley de la renta ocupa este concepto de capital efectivo como uno de los valores o conceptos indeterminados a los cuales puede acudir el Servicio de Impuestos Internos, los fiscalizadores, para efectos de determinar una diferencia de impuestos cuando no se puede determinar la renta de primera categoría de manera fehaciente. Y llegamos después al concepto de capital propio tributario, que como les decía, antes de esta modificación de la ley 21.210, estaba un poquito escondido en este concepto de capital propio en el artículo 41, número 1, pero ahora ya se lleva a las definiciones de la ley de la renta en el artículo 2 por la importancia o la implicancia que vamos a ver en unos minutos más. Y así se le define como el conjunto de derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Esto es importante, que es como estamos aplicando para efectos de definición de impuestos y para muchos otros elementos, lo importante aquí son los valores tributarios, ya sea de los activos y los pasivos. Y así vamos a ver que en el tema de los activos, lo que importa es el principio de realidad, y en el concepto de los pasivos, la exigibilidad, para efectos de cuando uno ve un balance, cuando uno ve una situación patrimonial de una empresa, distinguir si aquellos elementos que componen el activo o pasivo de esa empresa efectivamente deben considerarse para efectos del cálculo del capital propio tributario. La misma norma agrega después que lleva una aclaración, que debe considerarse solo aquellos activos que correspondan a una inversión efectiva en la empresa y el pasivo exigible a valores tributarios, y aclara que para el caso del empresario individual, que en el fondo él lo que hace es que radica bienes en su contabilidad para efectos de el desarrollo de su giro, por lo mismo la ley le establece una condición, le agrega un requisito adicional, que tratándose del empresario individual, solo se van a considerar aquellos activos y pasivos que estén incorporados efectivamente al giro de la empresa. Esto es, deben excluirse aquellos bienes o pasivos que si bien están radicados en la contabilidad, no estén dedicados al giro o se trate de partidas patrimoniales que no, o de activos pasivos que no contribuyen a la generación de rentas para el empresario. Es un poquito una norma de control que tiene para respecto al empresario individual por la facilidad que tiene él para incorporar o desvincular bienes a través de su contabilidad. A diferencia de las sociedades que en general lo que tienen que hacer son actos formales para efectos de vincular o no bienes a través de los aportes. Lo que les comentaba hace un minuto atrás, el origen de este concepto para efectos tributarios, si bien ya antes incluso de la actual ley de la renta se hacía referencia a este concepto de capital propio para el tema de las revalorizaciones, porque la inflación siempre fue un tema en Chile, periódicamente surgían normas que autorizaban a los contribuyentes a revalorizar su aporte, a revalorizar el capital, para efectos de que no perdieran valor o se trataran de aproximar un poquito al valor real para efectos de mantenerlos controlados a lo largo de su historia. Pero ya con el artículo 41, número 1, se establece de una manera un poco más sistemática para efectos de la determinación de la renta líquida de las empresas por la vía de la corrección monetaria. Ya antes de esa norma, incluso el Colegio de Contadores había sacado un boletín técnico en que en términos muy similares trataba el tema del capital propio y sus correcciones. La circular que regula esta materia, que todavía está vigente, es la circular 100 del año 1975. Pero como les dije, pasaron muchos años en los que el capital el capital propio tributario, el concepto de capital propio estaba radicado en estas materias: corrección monetaria, patentes municipales. Con la ley de 20.780 cambia radicalmente el concepto. ¿Por qué? Porque se incorpora como elemento de determinación del RAI. Esto de la renta afecta a impuestos para los contribuyentes sujetos a impuestos finales. Y con eso este concepto, si bien se mantiene en el artículo 41, cambia un poco y adquiere un carácter predominante, como un poco un satélite que está navegando todo lo que es transversal a muchas materias en temas de impuesto a la renta. Y finalmente esto ya se ordena o se sistematiza un poco con esta última reforma, cuando ya se incorpora a las definiciones al inicio de la ley de la renta. ¿Qué más podemos decir? La definición y la determinación. ¿Cómo se determina el capital propio?
por el total de activos que representen inversiones efectivas a valor tributario. Soy majadero en insistir en eso por el efecto que hay para distinguirlo después cuando no veo un balance en una empresa. Lo mismo, menos el total de pasivos también a su valor tributario. Y en el caso del empresario individual, la norma de control que les decía, con más o menos los activos y pasivos que estén incorporados al giro de la empresa, o bien con la exclusión de los mismos, independiente de su contabilidad. Y en definitiva, ese es el resultado final de eso, es lo que denominamos como capital propio tributario actualmente. El paralelo que tenemos entre la norma que existía de capital propio antes y la definición que tenemos actualmente de la ley 20.210, como les decía, la referencia a los valores intangibles nominales, transitorios y de orden, tenía la antigua definición de capital propio, que ahora la ley lo incorpora por la vía de hacer referencia a activos que representen inversiones efectivas y pasivos exigibles a valor tributario. ¿Qué descarta eso? En el caso de los activos, estimaciones, valores justos, valores razonables, que son conceptos financieros, y por el lado de los pasivos exigibles lo mismo, provisiones, estimaciones, valores actuales, que es la forma en la que se llevan los pasivos bajo las normas de contabilidad de información financiera. En el caso de los empresarios individuales, se hace la precisión porque antes se hablaba en general de contribuyentes personas naturales, ahora se habla del empresario individual. Pero se mantiene la norma de control. Dicho eso, en relación al capital propio tributario, es bueno distinguirlo de una serie de conceptos que están en materia financiera y legal para otras áreas, para otros fines, y que a veces tienden a confundirse y que por lo mismo a veces generan distorsiones al momento de determinar el capital tributario o la empresa al momento de calcularlo. Por ejemplo, con el patrimonio financiero, que corresponde, que más bien el concepto que da el Colegio de Contadores respecto al capital propio o patrimonio, pero mirado desde el punto de vista financiero, que corresponde al valor aportado por los dueños de la empresa a título de aporte capital, incluyendo reservas especiales y utilidades retenidas. Esto es todos los saldos que conforman el rubro capital y reserva, pero mirado a valores financieros. O patrimonio financiero ya con la entrada en vigencia de IFRS el año 2009, que es la parte residual de los activos de una entidad una vez deducidos sus pasivos, nuevamente, a valores financieros. O con el concepto de patrimonio social, que es el conjunto de bienes del activo con el cual una sociedad actúa y afronta el pasivo que lo integra. Esto está mirado más bien desde el punto de vista de la capacidad económica de la empresa que tiene para desarrollar el giro. Estos no son conceptos que tienen aplicación en materia tributaria, por eso yo los trato por separado. Y aquí entramos a conceptos que empiezan un poco a mezclarse y que pueden generar algún tipo de confusión. El concepto de capital social o legal, que son los aportes que efectúan los socios o accionistas a una sociedad, los aumentos o disminuciones de las mismas. ¿Por qué? Por ejemplo, y era una figura que se daba hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿qué pasaba con un aporte de un retiro de una sociedad que se reinvertía en otra? Eso desde el punto de vista legal se materializaba a través de un aporte y entraba a formar parte del capital social o legal de la empresa. Pero desde el punto de vista tributario, eso no era un aporte, no era capital propiamente tal, porque eran utilidades que estaban suspendidas su tributación. Entonces, al momento de efectuarse una disminución de ese capital, había que igualmente determinar su situación tributaria de acuerdo a los órdenes de imputación que establecía la ley. O sea, desde el punto de vista legal es capital, es un aporte. Desde el punto de vista tributario hay que acudir a la norma tributaria. Lo mismo, si usted aportaba, por ejemplo, un intangible que estaba estimado a valor financiero, eso desde el punto de vista legal, societario, eso es un aporte. Pero desde el punto de vista tributario, no constituye propiamente un aporte de capital, simplemente es un aporte financiero, a valor financiero o para efectos legales. ¿Cuál es la importancia de este concepto de capital social o legal en la práctica? Es una mirada desde el punto de vista del acreedor. Representa, cuando para el tercero acreedor de la empresa, la referencia a cuál es el límite de responsabilidad que tiene la sociedad o los accionistas respecto a terceros en el cumplimiento de sus obligaciones, pero no tiene una finalidad tributaria. Sin perjuicio que la ley, y ese es el motivo de la confusión, la ley tributaria muchas veces haya exigido que todo tipo de aportes o aumentos de capital en materia tributaria se formalicen, particularmente con la reforma, a partir de la reforma del año 2014.
Vinculado con esto tenemos todas las normas de la Ley de Sociedades Anónimas y del reglamento que establecen para efectos legales capitalizaciones automáticas o de pleno derecho, aumentos de capital, disminuciones, efectos de disminución de pleno derecho, por ejemplo. No sé, cuando se acuerda la emisión de acciones sujetas a pago, la ley exige a la sociedad que antes de emitir las acciones capitalice sus cuentas. Entonces, ahí tenemos un caso en el que hay un aumento de capital por capitalización previo a una emisión de acciones o disminución de pleno derecho. ¿Qué pasa cuando una sociedad quiere acciones de su propia emisión y no las enajena? La ley le da un efecto a esa situación que era una disminución de capital de pleno derecho. Curiosamente, la ley tributaria tenía un efecto distinto. Hasta antes de la modificación de la 21.210 lo trataba como un gasto rechazado. Actualmente, con la modificación, se uniformaron los criterios, se uniformaron los tratamientos legales. Pero ahí ven cómo se empiezan a disociar las normas tributarias de otras normas legales o societarias, normas corporativas. La disminución de pleno derecho que se produce con las acciones que están de una sociedad anónima que están no suscritas y no pagadas. La ley dice que si no están suscritas ni pagadas, transcurrido tres años al momento después de la Constitución, se produce una disminución de pleno derecho. En el caso de los aumentos de capital, no, porque la ley dice que, habiendo sido suscrita, lo que hay es una acción de cobro que tiene la sociedad contra los accionistas. Pero ahí tenemos ejemplos de aumento de disminución de capital que son desde el punto de vista legal corporativo. No me quiero extender mucho acá porque si no me voy a quedar sin tiempo para ver los temas tributarios. Pero está el concepto de patrimonio legal también, que es ya más mirado de la óptica del derecho civil, que es el conjunto de derechos y obligaciones en dinero pertenecientes a un mismo titular, incluidos aquellos que están destinados a un fin particular o sometidos a un tratamiento especial. Y la norma ocupa este concepto de patrimonio legal en muchas materias. Por ejemplo, en los herederos presuntivos, el patrimonio sobre el cual están pretenden ejercer su derecho, en las sucesiones testamentarias y intestato, en la sociedad conyugal para la administración de los regímenes patrimoniales, en la venta de un patrimonio de una persona viva que la ley lo impide este tipo de transferencia. También para efectos de determinar cuál es la extensión del derecho general de prenda de los acreedores. Este es un concepto que se aleja de materias tributarias, pero también está en la ley. O sea, son conceptos definidos legalmente o tratados legalmente para otras materias. Y hay que empezar a distinguirlos de este concepto de capital efectivo, capital propio tributario, cuando uno analiza para efectos de determinación de impuestos. ¿Por qué tiene importancia todo lo que dije? Porque todos estos otros conceptos llevan a que se mantengan controles asociados a otros valores, que para efectos tributarios obliga a controlarlo. Usted tiene, no sé, una provisión de indemnización por años de servicio, en el estado, en el balance va a estar registrado a valor actual, porque representa la obligación al día de hoy de la empresa, pero para efectos tributarios tiene que estar registrada a valores tributarios, a valores corrientes. Depreciaciones aceleradas son conceptos tributarios. Gastos de fabricación deducidos tributariamente. Ustedes saben que el concepto de costo para efectos financieros y tributarios es distinto. Activos intangibles amortizados contablemente y no tributariamente, porque desde el punto de vista tributario los intangibles no son amortizables, a diferencia de lo que es la materia financiera. Una provisión contable de cuentas incobrables que desde el punto de vista tributario no es un gasto aceptado. Sin perjuicio de las normas actuales, de la nueva norma del artículo 31, número 4, que autoriza a deducir tributariamente en ciertos casos los incobrables, pero no las provisiones per se. Ingresos anticipados contablemente que constituyen ingresos tributarios. Por ejemplo, las rentas de arriendo percibidas por anticipado. Gastos de organización y puesta en marcha que desde el punto de vista tributario es un activo o es un gasto diferido, que se controla como un activo sujeto a corrección monetaria. Desde el punto de vista financiero es un gasto. Deterioro, un concepto de gasto que con IFRS tiene mucha aplicación, desde el punto de vista tributario no tiene aplicación. Provisión de obsolescencia, lo mismo. Revalorizaciones, lo mismo, concepto financiero. Valor razonable, todo lo que tiene que ver con existencia, con control de ciertas inversiones. Todo esto aquí obliga a llevar una infinidad de controles extra contables para fines tributarios. ¿Para qué? Para determinar el capital propio tributario que va a influir después en la determinación de los impuestos. Entramos derechamente a lo que son los efectos del capital propio tributario en materia tributaria. Ustedes me dicen, ¿para qué sirve todo lo que he dicho? Ahí está. Es una variable para la determinación de la renta, afecta a impuestos de los contribuyentes finales. Tiene importancia para la corrección monetaria en el impuesto de primera categoría.
es uno de los elementos que es el elemento determinante para determinar la distribución de las cuentas al momento de una división de una sociedad. Sirve de base para el cálculo del goodwill o del badwill tributario. Forma parte de la base imponible en materia de patentes municipales. Constituye el límite para la cuantía de donaciones y la deducción de ciertos gastos. El mismo gasto que mencionó Gloria hace un momento atrás de materias medioambientales tiene como límite un porcentaje del capital propio tributario. Y finalmente el artículo 32 transitorio, que es una nube negra que voy a hablar en 2 minutos al final de la presentación. Como variable, Gonzalo, si puedes decirme cuánto tiempo falta para más o menos calcular. 5 minutos. Ya, voy a pasar súper rápido entonces. Variable es la base para la determinación del RAI. Si ustedes ven la primera línea del capital propio tributario, positivo, es el primer elemento que considera la determinación del RAI, registro que a la vez determina renta afecta a impuestos finales de los contribuyentes. Incluso la ley, la reforma de esta norma nueva establece una forma de determinación del capital propio tributario particular para las sociedades que están sujetas, para los contribuyentes que están sujetos al artículo 14D número 3, que es el régimen simplificado con contabilidad. El nuevo régimen simplificado con contabilidad, no estoy hablando de transparencia del número 8, sino que y en el número 8 solo para aquellos que superen sus ingresos en 50.000 UF al año. En corrección monetaria, eso es lo que, básicamente eso es lo que hemos visto toda nuestra vida. En el artículo 41, número 1, determinación de las correcciones monetarias por aplicación de capital propio, aumentos y disminuciones, con los efectos en la renta líquida, o sea, para impuesto de primera categoría también. Como elemento de distribución al momento de practicar la división de una sociedad, sirve para distribuir los saldos de los registros, salvo el de DAN, que recibe a los activos. Para determinar el capital, la distribución del capital efectivamente aportado a la empresa y el costo tributario que tienen los accionistas o socios al momento de la división, producto de la división. Como base de cálculo del goodwill, el mayor o menor valor de una inversión al momento de una fusión. El elemento de comparación es la inversión efectiva versus el capital propio tributario total o proporcional de lo absorbido. Y así, si el valor de la inversión es mayor, se genera un menor valor de la inversión o goodwill, y si a la inversa se genera la inversión es menor, hay un badwill o ingreso tributario. Esto ha generado varias discusiones a nivel de jurisprudencia, o sea, son controversias que se han dado ya entre los contribuyentes y la administración. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando... ¿cuál es el concepto de capital propio tributario que tengo que considerar para efectos de determinar el badwill? Si se deben o no considerar las utilidades que están... la utilidad acumulada al momento de la fusión. Eso es una discusión que se ha dado y de hecho no está resuelto todavía por la Corte Suprema, porque lo que tengo ahí es un fallo de la Corte de Apelaciones que está pendiente todavía de ser visto en la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional incluso. ¿Qué pasa cuando yo, segundo caso, por ejemplo, qué pasa cuando yo absorbo una sociedad y dentro de la sociedad absorbida hay gastos de amortización y puesta en marcha que están activados? ¿Esos gastos pasan o no a la sociedad? La verdad es que la solución pareciera ser que no, porque sería una vía indirecta de traspasar pérdida tributaria, cosa que en general nuestra legislación no permite. Solo autoriza la deducción de pérdidas por aquellas entidades que lo hayan generado. O el goodwill en fusiones inversas, que fue otro tema que llegó a la Corte Suprema y que tiene que ver con se generaba o no un menor valor en la inversión producto de una fusión inversa en el cual la filial absorbe a la matriz. La verdad es que la Corte Suprema resolvió que no, porque no se daba el concepto de inversión efectiva que exige el goodwill. Como base para la aplicación de la patente municipal. Esto yo creo que es más o menos bien conocido porque es un tema que ha estado vigente siempre. ¿Cuál es la base? Un porcentaje del capital propio tributario de las empresas, menos con el derecho a la rebaja de las inversiones que tengan en otras entidades, también a valor tributario. Eso es súper importante porque estos temas que hoy siempre se discutían, llegaron incluso, finalmente estos temas los terminó resolviendo o los tribunales o la Contraloría General, porque las municipalidades tenían otros criterios al momento de aplicar la patente. Como límite a la cuantía de deducción de gastos, tiene importancia, por ejemplo, en las donaciones, el capital propio tributario como límite en los casos de aquellas entidades que tienen pérdida al término del ejercicio en el cual efectúan la donación, o en el caso de los gastos ambientales, como que recién había visto Gloria, también es uno de los factores para determinar el límite. Y finalmente, el artículo 32 transitorio, que yo lo veo como una nube negra, ¿por qué? Por la redacción que tiene. ¿Qué es lo que establece esta norma? Establece
que, nuevamente, como el capital propio tributario vuelve a un tema central en nuestro esquema tributario, establece, bueno, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que tienen, que tienen diferencia entre su capital propio tributario y las utilidades acumuladas más los aportes de los socios? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué tratamiento debe darse a esas diferencias? Ya con la reforma del año de la 20.780, la ley había exigido a los contribuyentes que informaran estas diferencias, que en el fondo eran diferencias no explicadas, porque que habían cuando había un mayor o menor capital propio tributario con respecto a los aportes más las utilidades acumuladas en la empresa. ¿Qué tratamiento debía darse? Porque al principio lo único que dijo la norma fue infórmelo. Y la verdad es que parecía ser por un tema de consistencia que lo que correspondía en el caso de las entidades que se sometían al sistema en ese instante semi-integrado, era un elemento a considerar para efecto de la determinación del RAI. O sea, iba a ser una diferencia que iba a afectar en su momento a los contribuyentes finales con impuestos, porque se suponía o se asumía que si no eran explicadas podían constituir utilidades que no habían tributado en su oportunidad. En cambio, respecto a las entidades sujetas a sistema atribuido, no había una definición legal. Bueno, ¿qué es lo que establece esta norma? Establece una posibilidad, y aquí esto es lo complicado porque no establece los efectos a futuro. Dice simplemente que aquellos contribuyentes que tengan diferencias no aclaradas en su capital propio tributario podrán, y ojo, le dice, pueden. Si no lo aclaran, entendemos que pueden, si tienen un mayor capital propio sobre los aportes más la utilidad acumulada, podrían constituir utilidades de afecto a impuesto de primera categoría que en su oportunidad no se declararon. Y le dicen, tiene dos posibilidades. En el año 2020 o en el 2021 tributario, puede incorporarlo en su base de primera categoría sin ningún tipo de recargo. Y para este efecto se entenderá que en esa fecha esa utilidad se devengaron. O bien, puede optar por pagar un impuesto único sustitutivo del 20%. Pero a nivel de la empresa fuente, a nivel de los propietarios de esa empresa, establece también consecuencias. Y así, si el contribuyente que está encima de esta sociedad es a su vez un contribuyente de primera categoría, en contabilidad completa le genera efectos en su RAI y eventualmente en su SAC, perdón, en su REX o en su SAC. Y si eventualmente los propietarios son contribuyentes de impuestos finales, podrían haber diferencias de impuestos finales. Y ahí la ley le da una segunda opción a este caso a las empresas. Le dice, ojo, usted se puede hacer cargo de este impuesto por cuenta de los dueños. ¿Y cuál es el efecto? Eso no es un gasto aceptado y además es un gasto, o sea, es un gasto rechazado, de hecho. Entonces, no parece muy conveniente la solución de la alternativa que da la ley en estos casos cuando se trata de contribuyentes finales propietarios, cuando se trata de diferencias que están vinculadas con contribuyentes de impuestos finales. ¿Cuál es la interpretación que hay de esta norma? No hay ninguna todavía. Es curioso porque ya uno lo entiende por los tiempos de tramitación de la reforma. Esto se trata de un mensaje que entró en agosto del 2018. Se suponía, yo creo que pensaron que esto iba a estar tramitado durante el primer trimestre. Siempre se habló del primer trimestre del año 2019. La verdad es que salió durante el primer trimestre del año 2020, entonces la norma se puso en un supuesto en el cual los contribuyentes podían rectificar el año tributario 2020. ¿Sobre qué base? Sin instrucciones administrativas y con una ley que había empezado a regir 2 meses antes. La verdad es que quedan 7 meses estamos a septiembre ya del 2020, los contribuyentes tienen hasta el 2021, hasta abril les quedan 8 meses para hacer uso de esta opción y todavía no tenemos instrucción administrativa. Y lo más importante aún, no sabemos qué interpretación va a tener el servicio para aquellos casos de los contribuyentes que no se acojan a excepción y tengan estas diferencias. ¿Por qué se los digo? Porque cuando partimos y con esto termino, cuando partimos esta presentación les mostré todos estos conceptos que no generan distorsiones porque son conceptos que tienen otra aplicación, pero sí generan discrepancias entre conceptos legales para otras materias y financieros versus lo tributario. Y estas discrepancias, cuando se trata de empresas que tienen 20, 15, 10, 30, conozco empresas que tienen más de 100 años de vigencia desde el punto de vista legal, societario, créame que ya por eso no se habla de exactitud del capital propio tributario, se habla de razonabilidad, porque prácticamente todas las empresas en Chile tienen distorsiones al momento en la determinación de este valor, prácticamente todas.
Entonces, ¿cuál va a ser el efecto que van a tener estas distorsiones una vez que esta opción pase? ¿Qué va a ser el servicio con esto? No tengo idea. Y se lo dejo como una pregunta abierta, porque no hay interpretaciones todavía. Y como les digo, esta norma es bien ambigua respecto a esta opción, pero nos dice una consecuencia, nos da una consecuencia para aquellos contribuyentes, para estas diferencias hacia el futuro. Con esto termino. Muchas gracias.